Soy tutora del grupo de química 03 y yo les voy a hablar acerca de la tabla periódica. Si mientras estamos en el desarrollo del tema tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y vamos a tratar de responderla. Vaya, mi tema es la tabla periódica y tenemos como subtema desarrollo de la tabla periódica, importancia de la tabla periódica y clasificación de los materiales. Vaya, pero para iniciar, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, aquí tenemos la diapositiva y el concepto dice que se denomina tabla periódica de los elementos o simplemente tabla periódica a una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad hasta ahora, organizados conforme al número de protones de sus átomos, también llamado número atómico. Ya vamos a ver qué es eso. Y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que representa. Más adelante vamos a ver, puse yo una imagen de la tabla periódica. Vaya, vamos a ver qué es el número atómico. Atómico significa relativo al átomo, la porción más pequeña en que puede dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. Todos los átomos están compuestos por un núcleo central en el que hay partículas con carga eléctrica positiva, los protones en torno al cual se mueven otras partículas con carga eléctrica negativa, que son los electrones. Así el átomo es eléctricamente neutro, ya que la carga positiva de los protones está compensada por la carga negativa de los electrones. Ya vamos a ver como la imagen del átomo para que podamos comprender esto. La vez pasada, en el tema que les di la vez pasada, hablamos acerca de los átomos, de los protones y de los electrones. No sé quiénes estuvieron y no sé si se recuerdan que hablamos. En todo átomo, el número de protones del núcleo es igual al de electrones de sus orbitales. El número atómico es precisamente ese número, que además corresponde con el ordinal de la casilla que ocupa en la tabla periódica cada elemento. El número atómico es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata del número total de protones, que son las cargas positivas elementales del núcleo de un determinado átomo, y se representa con la letra Z. Aquí en la imagen podemos ver una sección de un elemento de la tabla periódica y tenemos que el número que está en la esquina, que es el 1, es el número atómico. Y aquí hay ciertos números y características que son propios de ese átomo. Entonces, estos números, que es menos 252.7 es el punto de ebullición en grados centígrados, menos 259.7 es el punto de fusión en grados centígrados, 0.017 es la densidad. Esto que está en la esquina opuesta, en la esquina superior opuesta, es el peso atómico. Está la valencia, el símbolo, que es este es el átomo de hidrógeno. Entonces se representa por la letra H mayúscula. Y la estructura atómica. Vaya, vamos a ver la composición de la materia. Aquí este es un átomo. Y estas partes como aros que están alrededor son los orbitales. En los orbitales están los electrones. En el centro, en el núcleo, están los protones y los neutrones. Y vamos a ver. Aquí tenemos otra figura visto, es el átomo, igualmente el átomo visto desde otra, digamos como desde otro perfil. Y el núcleo es la parte de en medio. Donde están las esferas rojas y azules, dice, es el núcleo. En el esquema es la parte central, esferas rojas y azules. Los protones son los que tienen la carga positiva. Son partículas con carga positiva. Y los neutrones son las partículas
sin carga eléctrica, o sea que no tienen ni carga positiva, son neutros, como dice la palabra, neutrones. La corteza es el esquema en la zona que rodea al núcleo, o sea que se ve como un círculo y adentro se mira que está el átomo, entonces esta es la corteza. Los electrones son las partículas con carga, los electrones son las partículas con carga negativa y se mueven alrededor del núcleo. La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Vaya, pero volvamos al tema. Vamos a ver el desarrollo de la tabla periódica. La tabla periódica, el desarrollo de ella ha pasado por muchas, que han habido fechas muy importantes, pero si hablamos de todas las fechas nos vamos a tardar, y de las personas que han intervenido nos vamos a tardar un montón. Entonces yo he tratado de sacar como lo más importante. Vaya, para empezar, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En la tabla periódica hay una clasificación, que lo vamos a ver más adelante, entonces, y se clasifican, digamos, por todos los átomos de la misma clase están en un grupo, los de otra en otro, entonces ya vamos a ver el dibujo. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo. Ya vimos el dibujo, la imagen del átomo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico. Ya vimos dónde queda el número atómico, aun cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. El elemento, vaya, vamos a hablar siempre del elemento y vamos a decir ciertas características. Es una sustancia que no se puede descomponer por reacciones químicas ordinarias. Las características de un elemento se deben a la cantidad de protones que tiene un átomo. Esto es lo que lo diferencia de los otros átomos. Un número determinado de protones es el que caracteriza un elemento químico concreto, cada uno de los cuales tiene unas propiedades químicas propias. Por ejemplo, el aluminio tiene 13 protones y es un elemento metálico. El oxígeno tiene 8 protones y es un gas incoloro e inodoro. Como podemos ver, cada elemento tiene sus características particulares. Tal vez alguno puede ser similar y pertenecer al mismo grupo, pero no son iguales. Vaya, aquí tenemos un dibujo de la tabla periódica y vemos aquí que está, vaya, este dibujo, esta imagen está clasificada por colores. Dice que los que son del color naranja son los metales alcalinos. Estos de aquí de en medio son los metales de transición. Y como podemos ver, todos están clasificados por color y digamos, por características que son similares. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo ha quedado claro? Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Mientras yo estoy dando el desarrollo, yo estoy viendo si ustedes tienen preguntas, yo lo puedo ver y se las puedo contestar en el momento. Vaya. Vamos a la historia de la formación de la tabla periódica. La tabla periódica, los orígenes de la tabla periódica se remontan al año 1789. Imagínense hace cuántos siglos, cuando Anthony Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Pese a que era muy práctica y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias tanto en las propiedades físicas como en las químicas. Como aquí estábamos viendo, la tabla periódica pues ha venido siendo como estudiada, han surgido nuevos elementos, entonces se han ido como haciendo nuevas investigaciones y la tabla se ha ido modificando. Los químicos pasaron el siglo siguiente buscando un esquema de clasificación más preciso.
Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas y relacionarlos con los pesos atómicos se debe al químico alemán Johann Wolfgang, quien en 1817 puso de manifiesto el notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos, con una variación gradual del primero al último. Después, en el año 1827, señaló la existencia de otros grupos en los que se observaba la misma relación con el cloro, bromo y yodo, etc. Ok, no hay problema, me han puesto ahí que no hay preguntas hasta el momento. Vaya, como les dije, pueden hacer preguntas, yo estoy viendo ahí, Denis me acaba de decir que no hay preguntas, pero si tienen preguntas, pues las pueden hacer, yo estoy viendo. Como les dije, la tabla periódica ha pasado ha evolucionado desde sus inicios. Aquí dice que solo eran 33 elementos y miren cuántos son ahora. Porque se han ido descubriendo nuevos elementos y se ha ido como mejorando. Se han estudiado los elementos y se han agrupado todos los que tienen características similares hasta llegar a la tabla que conocemos en la actualidad. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a la similitud de sus propiedades físicas y químicas, como el descubrimiento de los elementos de la tabla periódica. Ahí descubrieron, bueno, sí los descubrieron porque ya estaban, entonces ellos los fueron clasificando. El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos. La noción de masa atómica, inicialmente llamada peso atómico y posteriormente en el siglo XX el número atómico. Las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos y la aparición de nuevos elementos. En el año 1829, el químico J.W. Domberg-Reiner organizó un sistema de clasificación de elementos en el que estos se agrupaban en conjuntos de 3 denominados triadas. O sea que él agrupó los elementos en grupos de 3 que según él tenían características similares. Entonces eso se llamó el conjunto denominado triadas. El químico alemán Leopold Merlin trabajó con este sistema y en 1843 identificó 10 triadas, 3 grupos de 4 y un grupo de 5. Imagínense, solo imagínense cómo debió de haber sido en aquel entonces esa tabla periódica, porque ahora tenemos una tabla periódica que es muy resumida, pero imagínense cuántos grupos él identificó, 10 triadas, dice. Entonces eran, ¿qué? 30 elementos más. Dice, 3 grupos de 4 también y un grupo de 5. O sea que eran esos 30 más esos 3 grupos de 4 y ese grupo de 5. Ya empezaban como la evolución de lo que es la tabla periódica que conocemos actualmente. Vaya, tengo aquí una cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Aquí está este químico, Domberg-Reiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que denomina triadas, lo que estábamos hablando. La triada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Él había clasificado esos 3 elementos, los había puesto en un solo grupo y así otros elementos los había colocado en grupos de 3 y a eso es lo que él denominó triadas. Pone en evidencia que la masa de uno de los 3 elementos de la triada es inmedia entre las de los otros 2. En 1850 pudimos contar con 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente. Aquí inicia ya lo que es una tabla periódica formal. En 1862, este químico, Jean Courcy, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, este mismo químico, con este otro que se apellida Newland, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Aquí ya hubo otra evolución.
Este, y ellos anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Imagínense cuántos siglos se tardaron ellos haciendo investigaciones, viendo ahí cuáles eran, digamos, como las similitudes de cada elemento para poder agruparlos en una tabla. Y por cuántas personas pasaron esas investigaciones. Meyer, en 1869, Meyer, que fue un químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. Nos faltó uno, ¿verdad? Mendeleev. En 1869, este señor, yo creo que se lo recuerdan ustedes bastante, porque este señor hizo otras investigaciones aparte de esta tabla periódica. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Imagínense. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos de esta manera. Los elementos son clasificados verticalmente. Es el inicio de la tabla actual. Porque si se fijan en la tabla actual, los que van en horizontal son los periodos y los que van en vertical son los grupos. Entonces aquí dice que de esa manera clasificó los elementos verticalmente. Las agrupaciones horizontales se suceden representando los elementos de la misma familia. Sin embargo, aunque la clasificación de Mendeleev marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías debidas a errores de determinación de masa atómica de aquella época. Vamos a ver otro. Vaya, la tabla periódica moderna, y que es la que tenemos hasta este día, hasta el día actual. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿me escuchan? Porque aquí está lloviendo y no sé si está claro el sonido, si me escuchan bien. Ahí me dicen. La distribución de los elementos de la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica. Ok, sí me escuchan. Vale. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. La capa más externa, yo les dije que les enseñé el dibujo donde están los orbitales, entonces la capa más externa es la última capa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. ¿Por qué es tan importante las capas? El tema pasado, cuando vimos los enlaces, los tipos de enlaces, vimos que esos enlaces se dan en lo que es la última órbita o la última capa. Con esos electrones que hay ahí, es que se da esos enlaces. Entonces, por eso es que era importante para ellos clasificar la tabla periódica de manera de que todos los elementos similares quedaran en el mismo grupo.
Aquí tenemos, aquí les he puesto yo una imagen de lo que fue como la historia de la tabla periódica. Primero dice que Dover Reiner, que es este señor que inició con las investigaciones acerca de la clasificación de la tabla periódica, ordenó a los elementos en grupos de 3, dice, grupos de 3 de las famosas triadas de Dover Reiner. Si se conocen esta clasificación que él hizo. Luego está este señor Charkovsky y ordenó a los elementos en un tomilo telúrico, dice. Luego encontramos a Newland, ordenó a los elementos en series de 7 elementos. Él los ordenó en octavas, ya no eran triadas, sino que eran octavas. Luego tenemos al señor Mendeley, y él es considerado como el creador de la primera tabla periódica, pero miren, ya habían personas antes de él que habían hecho investigaciones en las que se basó él para poder clasificar la tabla periódica de una manera más coherente y más fácil de comprender. Después está este señor que es Moseley. Él definió el concepto de la ley periódica moderna e introdujo el concepto de número atómico. Él fue el que empezó a hablar de lo que es el número atómico. Y la tabla periódica actual, que los elementos se ordenan en función creciente a su número atómico. Ya ven cómo ha sido de importante cada persona a lo largo de la historia de lo que fue y de lo que ha sido la tabla periódica. Y aquí tenemos una tabla periódica. Aquí, esta es la tabla periódica, la que tenemos actualmente. Y aquí ya está clasificado, miren qué ordenadito. Todos estos que están en celeste son los metales alcalinos. Quiere decir que todos estos elementos tienen características similares. Los que están aquí en el medio son los metales de transición, dice, porque los han clasificado de una todos los demás científicos que estuvieron haciendo esto, los demás químicos quisieron lograr, y gracias a eso, a estas personas, el señor Mendeley logró iniciar lo que es la clasificación de la tabla periódica y dio la pauta para que otros químicos después de él hicieran el trabajo de clasificación y llegáramos a lo que es la tabla periódica de hoy. Pero vamos a hablar de por qué es importante, vaya, ya les dije yo, hablamos de la tabla periódica, de la historia, de que se clasifican en grupos similares, del número atómico, pero ¿por qué es importante la tabla periódica? Vamos a ver la importancia de esta. La principal importancia de la tabla periódica radica en que satisfizo la necesidad que tenían los científicos de dar una explicación a la aparición del concepto del atomismo químico descubierto por John Dalton. Las teorías e investigaciones realizadas hasta el momento fueron arrojando similitudes en la masa atómica y algunos elementos según sus propiedades. Estas teorías fueron rechazadas por muchos, pero formaron las bases de la tabla periódica actual de Alfred Wegener. ¿Quién diseñó la tabla periódica actual? Pues aquí tenemos, fue el señor Alfred Wegener, con la ayuda, claro, con la información que brindaron todos los químicos antes de él. Una de las 5 razones principales de la importancia de la tabla. Aquí hemos puesto unas más razones, pero aquí pusimos 5 razones. Vamos a verlas. Primero es el orden. La tabla se creó con la finalidad de organizar de una forma más estructurada y coherente los elementos existentes, de acuerdo a las propiedades químicas que estos poseen, ya sea su número atómico, el número de electrones, de protones. Entonces, así es que están clasificados todos los elementos de la tabla periódica.
Dice, de acuerdo a las propiedades químicas que estos poseen, en la tabla se pueden observar filas y columnas, las cuales representan los periodos y los grupos o familias. Para su ubicación fue considerado el número atómico y la valencia de cada elemento. Vaya, consideraron el número de valencias y el número atómico. La interacción, la clasificación dentro de la tabla de cada elemento permite determinar cómo actúan estos, dado que pertenecen a un mismo grupo. Esta ubicación indica cómo se encuentra la capa externa en cuanto a los electrones, y a su vez se conocen las características tanto físicas y químicas del elemento. Vaya, ya les dije yo de que por qué dicen ellos y mencionan tanto lo que es la capa externa, porque a través de la capa externa se dan los enlaces, los tipos de enlaces. ¿Se acuerdan que vimos los enlaces el tema pasado? Vimos que habían hay tres tipos de enlaces, y entre esos tipos de enlaces hay más clasificaciones. También es importante por su clasificación. La tabla periódica ha permitido predecir la existencia de diversos elementos que aún no han sido descubiertos. Por elementos ya ubicados en la tabla y la periodicidad encontrada, existen espacios aún vacíos que indican la composición del elemento que todavía no se ha encontrado. Imagínense que hay elementos que aún no se han descubierto y han dejado el espacio. La tabla periódica, según su periodicidad, ahí mismo dice la clasificación que hay un elemento que aún no ha sido descubierto y que hace falta en esta clasificación, entonces han dejado los espacios. Dice, un ejemplo de eso fue la incorporación oficial en el año 2016 de las casillas 113, 115, 117 y 118, al haber encontrado los elementos que encajaban en esa descripción. También es importante por el aprendizaje. La tabla permite, a través del conocimiento de la composición de cada elemento, que se puedan planificar o evitar las interacciones entre estos. El conocer química y físicamente un elemento puede anticipar el conocimiento de las reacciones. Puede anticipar el conocimiento de las reacciones, por lo que es menester que los químicos manejen esa tabla a cabalidad. Ustedes saben que los elementos de la tabla periódica están presentes en todo. En la lluvia, ahorita está lloviendo, ahí hay un elemento, bueno, varios elementos de la tabla periódica, lo que es el hidrógeno, el oxígeno. La tabla periódica se usa para todo, porque en las empresas, digamos, las empresas textiles usan muchos elementos de la tabla periódica. Entonces, por eso es que también es importante que se conozca acerca de los elementos y de su clasificación, porque sabiendo de que digamos ciertos elementos están dentro del mismo grupo, entonces ellos pueden hacer, digamos, como sus experimentos para llegar al resultado que ellos quieren. Respecto a lo académico, en el ámbito del aprendizaje y la educación, para quienes se inician en la ciencia, se adentran en la ciencia, representa la base fundamental del conocimiento y experiencia del análisis científico serio y aplicado. Como les dije, la tabla periódica representa, o sea, es como lo principal de la química, porque ahí están agrupados todos los elementos existentes y que se ocupa a diario en todo, porque las empresas farmacéuticas también necesitan conocer esos elementos, porque ellos, recuérdense que están haciendo medicinas que son importantes para la vida humana. Entonces, alguien me dice, Catherine dice que los termómetros tienen mercurio, y el mercurio es uno de los elementos de la tabla periódica. Entonces ellos necesitan conocer todas las características que tiene ese elemento. Entonces, estas características están resumidas en lo que es la tabla periódica. Vaya, hoy vamos con la clasificación de los materiales. Aquí tenemos el dibujo de la tabla periódica, que más adelante, pues, vamos a ver
Creo que ese dibujo lo he puesto adelante. La clasificación de los elementos químicos. De acuerdo con la tabla del sistema periódico, los elementos químicos se clasifican de la siguiente forma según sus propiedades. En metales de transición, metaloides, no metales, gases nobles, lactínidos y actínidos. Pero veamos qué son los metales. Son elementos químicos que generalmente contienen entre 1 y 3 electrones en su última órbita y pueden ceder con facilidad, lo que los convierte en conductores de calor y electricidad. Como sabemos, los metales son los principales conductores de electricidad. Los metaloides son elementos que poseen generalmente 4 electrones en su última órbita o en su capa de valencia, porque también la última órbita se llama capa de valencia, por lo que poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Estos elementos conducen la electricidad solamente en un sentido, no permitiendo hacerlo en sentido contrario como ocurre en los metales. Los no metales poseen generalmente entre 5 y 7 electrones en su capa de valencia. Debido a esa propiedad, en lugar de ceder electrones, su tendencia es ganarlos, para poder completar 8 en su última órbita. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad y no poseen brillo, no son maleables ni ductibles. Vimos estas características, ¿se acuerdan? Al inicio, cuando estábamos viendo las propiedades de la química, vimos estas características, la maleabilidad, la ductibilidad y muchas otras que estaban clasificadas. Veíamos que habían unos que tenían la propiedad de ser porosos, tenían otros la propiedad de poderse como separar en tiras, otros de poderse cortar en tiras, y así habían varios. Entonces, dice que los metales son malos conductores de calor y la electricidad, no poseen brillo, no son maleables, no son ductibles y en estado sólido son muy frágiles. Estos son los no metales. Los gases nobles son elementos químicos inertes, es decir, no reaccionan frente a otros elementos, pues en su última órbita contienen el máximo de electrones posibles para este nivel de energía. O sea que en la última órbita tienen que tener 8 en total y los que no lo tienen los ganan de los otros. Entonces este ya tiene los 8, dice. El argón, por ejemplo, es un gas noble ampliamente utilizado en el interior de las lámparas incandescentes y fluorescentes. El argón también lo utilizan en los hospitales y lo utilizan ciertas empresas dedicadas como a hacer capacitores eléctricos. Aquí en el país hay una empresa que está dedicada a hacer esto, y creo que es la única que hay. Ellos utilizan este tipo de gases, que es el argón, el nitrógeno, el oxígeno. Vaya, y los lantánidos y actínidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica de los elementos. Estos elementos son llamados tierras raras, debido a que se encuentran en forma de óxidos y también, junto con los actínidos, forman los elementos de transición interna. Y aquí tenemos, miren, está el lantano, el cerio, el praseodimio, tienen unos nombres algo raros, el neodimio, el prometio, y estos elementos están agrupados en la parte de abajo de la tabla periódica, ya lo vamos a ver. Miren, la tabla periódica se clasifica horizontalmente por periodos y verticalmente por grupos. También, aquí podemos ver, este grupo A es el grupo de los metales alcalinos. El grupo B es el grupo de los metales alcalinos férreos. Y esta parte de en medio es el grupo C. Están agrupados en grupos porque tienen sus características que son similares. Y en todos los que están aquí al medio de la tabla, todos son varios ya, sí, son varios. Entonces todos esos se llaman metales de transición. El grupo D es el grupo del boro, el grupo del carbono, el del nitrógeno, el F,
el G, calcógenos, el H, halógenos, y el I son los gases nobles, donde se ubica el argón. Y aquí abajo lo que yo les dije son estos que les mencioné anteriormente, que son los lantánidos o tierras raras y los actínidos. Los J son los lactánidos y los K los lactínidos. Y así es, de esta forma está clasificada la tabla periódica. Y esta es la tabla periódica actual que nosotros tenemos. Aquí podemos ver, este es el hidrógeno. Y luego del hidrógeno sigue esta clasificación. El hidrógeno tiene el número atómico de 1, o sea que es el único que tiene ese número, por eso es que está separado. De aquí siguen los alcalinos, todos, ¿ves? El litio, todos estos son alcalinos. Los alcalinoterros, es esta clasificación de azules. Luego, como dijimos que se llamaban estos del medio, grupos de transición. Ajá. Entonces son todos los que están clasificados al medio. Son los metales de transición. Luego están los metales del bloque P, dice aquí. Pero estos son los gases nobles. Todos los que están aquí son gases nobles. Y abajo están los actínidos, lantánidos y actínidos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Tienen preguntas, compañeros? ¿No hay preguntas? Porque yo sí les voy a hacer preguntas al final. Vaya, ok. Vamos a ver esta clasificación. Estos son todos. Alguien dice que hay otra tabla más actualizada. Tal vez hay otra tabla como más, que les diría, más explicada, pero todas las clasificaciones que hasta ahorita es lo de la última tabla. Todos estos elementos son los elementos que ya están, pero están presentes los mismos elementos. Por ejemplo, aquí trae estos dibujos en colores, que está clasificado por colores. Por aquí yo les puse otra, vamos a buscarla, que es diferente, pero es también la tabla periódica actual. Esta es también la misma tabla, pero el modelo, digamos, como el diseño de la tabla es diferente, pero son los mismos elementos. Y así, hay unos elementos que están como más explicaditos. Este que les estoy mostrando ahorita está como explicado con color. Está como clasificado por color, como que es para la mayor comprensión, pero sí hay diferentes diseños de tabla, pero los elementos, o sea, la clasificación por grupos, por periodos, todo está ahí, todo está en el mismo orden, solo que tal vez como la explicación, digamos, es diferente. Otras traen más información. Vaya, vamos a regresar. Alguien dice, ¿por qué se denominan periodos a la fila? Dice. Vaya, ellos, lo voy a explicar así. Aquí hay dos, no sé si pueden ver, dos espacios que han dejado. Se supone que hay dos elementos aquí, que faltan aquí, que aún no se han descubierto. O sea que cada elemento de la tabla es como un eslabón de otro. Entonces van agrupados por periodos, dice aquí. Entonces ya se sabe que sigue después de este. Entonces todos estos que están en horizontal son los periodos. Es como una cadena y una cadena lleva eslabones. Entonces hay un eslabón antes del otro. Entonces, que es importante, y sin ese, digamos, se rompería la cadena. Entonces aquí hay uno
que existe, pero que aún no se ha descubierto. Entonces, por eso dice periodos, porque uno le sigue, o sea, uno tiene que ser como antes que el otro, es un periodo antes del otro. Y todos esos los han clasificado por grupo, que el orden vertical, y que ese grupo representa, o digamos que ese grupo representa o sea que en los que están en el grupo, todos esos elementos es la misma característica, todos son similares y tienen características similares. Aquí dicen, los últimos 113, 114 y 118 tienen otros nombres en otras tablas. Como les digo, hay nuevos diseños de tablas y tal vez les han dado este es como el nombre más conocido, pero me imagino yo que tienen sus nombres como científicos y estos son como los nombres más comunes, y como más comprensibles. Igual que los medicamentos que traen, digamos, su nombre genérico, que el nombre genérico es, digamos, que con el que todo el mundo los conoce, y el otro nombre que es como el farmacéutico, que es un nombre complicadísimo que hasta es como imposible de pronunciar. Entonces es igual en la tabla periódica. ¿Más preguntas? Si tienen preguntas. Y aquí podemos ver todos los elementos. Muy bien la imagen. No se ve muy bien la imagen. Aquí tenemos el nombre y la abreviatura. El aluminio está con AL y así los tenemos todos clasificados. Ahora creo que les voy a hacer preguntas. No sé si están preparados para que vamos a regresar al inicio. La serie de lantano. La serie de lantano bueno, vamos a ir aquí a la tabla. La serie de lantano, por aquí creo que yo la tenía. Son los lantanos y lactánidos y actínidos. Son los que se ubican en la parte de abajo. Esos son. Vamos a buscar la tabla. Aquí está la clasificación de la tabla. Los que son J son los lantánidos, o sea que ellos están ubicados aquí. Y los actínidos. Los lantánidos se les llamó tierras raras también. ¿Por qué? Aquí dice la clasificación. Dice, son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla, o sea que ellos están en el periodo 6. Estos elementos son llamados tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxidos y también junto con los forman los elementos de transición interna. ¿Por qué esos grupos están juntos? Porque esas dos series están juntos, porque tienen características similares. Por eso es que los han puesto juntos, al igual que aquí, de que estos grupos que están en orden, los grupos son los del orden vertical, entonces están juntos porque los científicos descubrieron que tenían características similares. Y también los de transición, que son varios, aquí los podemos ver. Vamos a ver. ¿Alguien me podría decir la importancia de la tabla? Bueno, según lo que ha entendido, ¿por qué para ustedes es importante que exista esta tabla periódica? ¿Y por qué tantos científicos a lo largo de la historia han hecho muchas investigaciones con respecto a ella para poder ordenar los elementos en ella? ¿Por qué es importante esto?
Si no han entendido, pues pueden hacer más preguntas. Yo sé que a veces es difícil. Yo me pongo en su lugar, ¿va? Porque a veces a mí durante el bachillerato me costó un poquito entender lo de la tabla periódica, pero por eso hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta, háganla. Les pregunté que por qué es importante que exista la tabla periódica. La importancia, dice Catherine, era la necesidad que tenían los científicos de dar una explicación a la aparición del concepto del atomismo. Muy bien. Esa es una razón de peso de la tabla periódica. Pero hoy en la actualidad, ¿por qué es importante que exista una tabla periódica? Porque es importante que los químicos y todas las personas que están, digamos, en las empresas, que la química está presente en todo, entonces los elementos están presentes en todo. ¿Por qué es importante que exista esa tabla periódica? Porque la química y esos elementos están presentes que en la industria farmacéutica. Vaya, dice Catherine que se usa en muchas sustancias químicas, en farmacéuticos, los elementos de la tabla. Muy bien. Como vemos en la actualidad, en los hospitales usan hidrógeno, usan nitrógeno, y muchos elementos relacionados a la tabla periódica. Cuando van a hacer operaciones, la anestesia es como un compuesto químico también, entonces esa anestesia que le ponen a los pacientes tiene que tener ciertas características. Entonces es importante porque están jugando con la vida de las personas, al igual que en la industria del textil, en los alimentos, en todas las industrias utilizan todos estos elementos para la preservación de los alimentos, que no se venzan tan rápido, que no se arruinen. Entonces todo eso está presente en por decirlo así, a cada segundo de la existencia del ser humano están presentes los elementos. Vaya. ¿Alguien más está escribiendo? ¿Alguien más me va a contestar la pregunta? Dice, en la industria de los automóviles las usan por los combustibles. Y como podemos ver, si tiene razón Eduardo Guerrero, como podemos ver, hago mención otra vez del tema pasado de los enlaces. Entonces, es importante que se conozca el número atómico, del concepto del atomismo, estamos hablando, es importante que ellos sepan el número de átomos, también en esos átomos el número de electrones, de protones, porque mediante eso pueden hacer los enlaces químicos y mediante esos enlaces químicos pueden darle origen a otras sustancias, origen que a medicinas o a otras sustancias que son importantes para el ser humano. Ajá, ¿qué es un elemento químico? Dice ahí. Hasta los teléfonos tienen batería de litio, tienen elementos de la tabla, dice Catherine. Sí, tienen razón. Todo lo que, si nosotros nos tomamos una medicina, eso tiene cierto elemento, las cápsulas, que a veces nosotros no sé si se han fijado que viene medicamento en cápsulas, esa cápsula, lo que lleva adentro también ha ocupado elementos de la tabla periódica. El metanol como medicina es un elemento de la tabla periódica, entonces como vemos es muy muy importante, y por no decirlo así, de vital importancia que lo que fue la creación y clasificación de los elementos de la tabla periódica, porque a través de eso se han dado muchos descubrimientos, han logrado descubrir la cura para muchas enfermedades.
vacunas y cosas así. Las baterías, dice Eduardo Guerrero, usan ácido y plomo, elementos de la tabla periódica en la minería, también lo usan. Ya ven qué importante es que se conozca lo que es todos los elementos de la tabla periódica. Vaya, ¿quién fue llamado el padre de la tabla periódica? ¿Ah? Hay un científico que bueno, vieron muchos científicos antes que hicieron grandes aportes a lo que es la tabla periódica, pero hubo uno que es el que hizo la clasificación que dio origen a la tabla periódica actual que tenemos. Que por cierto, ese señor yo creo que no solo hizo esa investigación, sino que también hizo experimentos con los híbridos, que no tiene nada que ver ahorita con el tema, pero me recordé de eso porque yo me acuerdo que lo vi cuando estaba en bachillerato, que ese señor había hecho experimentos con los híbridos y ahora me da la sorpresa de que también fue llamado el padre de lo que es la tabla periódica. Muy bien, Catherine, vaya, veo que Catherine ha estado muy atenta. Mendeley, él es el llamado padre de la tabla periódica. Bueno, yo creo, no sé si tienen preguntas, me las pueden hacer. Les invito a que entren a los foros y que miren todos los materiales porque nosotros publicamos ahí semanalmente información, videos para que se les sea a ustedes más fáciles comprender lo que son los temas, porque hay temas que son algo complicados y tal vez cuando uno ve un video, entonces dice uno, ya me quedó más claro. Entonces yo les invito a que entren a los foros y que también si tienen alguna duda ahí mismo en el foro, hagan su pregunta. Nosotros estamos pendientes ahí de revisar los foros y de contestar cualquier duda que ustedes tengan. ¿No hay preguntas ya? ¿Todo claro? Porque cuando se quedan calladitos me afligen. Bye, ok. Quiero compartir este pensamiento con ustedes. Dice, no hay fórmulas secretas para el éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que ustedes van a pasar el examen que por cuestión de suerte, no. Ustedes van a pasar el examen por toda la dedicación que ustedes le pongan en este caso al curso al que se han inscrito. Yo creo que se han inscrito a todos los de las materias. Entonces, siempre dedíquenle, ¿qué? Una media hora, una hora a estar ahí revisando los contenidos y más que todo a hacer los exámenes de prueba, porque los exámenes de prueba les van a servir mucho y se acordarán de lo que yo les digo cuando vayan al examen. Les va a parecer fácil si ustedes han hecho los exámenes de prueba. Así que yo les invito a que sigan ahí entrando ahí a la plataforma y viendo todos los contenidos, estudiando ahí y haciendo los exámenes de prueba. Los exámenes de prueba los pueden repetir, si les salió mal, digamos si tuvieron menos de 5, lo pueden volver a repetir e intentarlo varias veces. Eso les va a ayudar bastante. Entonces, el éxito que ustedes tengan en el examen va a depender de ustedes, así que yo les invito a que no desmayen, si ya van a ver, si ustedes han estado pendientes y persistentes con la plataforma y con los cursos virtuales a los cuales se han inscrito, eso va a tener sus frutos y les va a dar un excelente resultado al final, ya van a ver. Más preguntas no hay. Ha sido un gusto para mí darles este tema. He aprendido también yo porque hay cosas que uno, cuando el tiempo pasa, se le